el laboratorio de Ana Navarro en Cádiz, que dicen que el ejercicio físico alarga la vida, moderado alarga la vida. Julio, con todo esto que nos cuenta Pepe, estamos, bueno, en un país en donde por primera vez en su historia turbulenta, hay más mayores que jóvenes. Y luego tú dices en un libro que va a salir, lo llamas... La madurez de masas. La madurez de masas, sí. Dices en este libro que estos mayores son revolucionarios, en el sentido de que son muy distintos de los otros mayores que había antes, aparte de ser muchos más. Y que a lo mejor es gracias a ellos que se ha podido, por ejemplo, facilitar la incorporación de la mujer al trabajo, que era una de las grandes demandas de las sociedades, bueno, pues modernas, ¿no? Se ha podido hacer esta incorporación al trabajo porque había estos mayores que se han ocupado de los niños cuando no había guarderías. Pero ¿qué más han hecho? O sea, descríbeme a estos sesentones multitudinarios. ¿Cómo les considera la sociedad? ¿Y qué hacen ellos? ¿Estamos preparados para...? Están transgrediendo todos los tópicos acerca de la vejez. Incluso ahora resulta que tienen carnet de conducir. Algunos piensan que es que los mayores hoy en día se están sacando el carnet de conducir. Lo que ocurre es que son las primeras generaciones, las del 600 y el 2 caballos, las que ahora están llegando a estas edades y de repente empezamos a tener mayores que conducen. Están transgrediendo porque es que han vivido de otra manera. No es que su vejez sea diferente a las anteriores, es que toda su vida ha sido diferente. Es una cuestión de generaciones. Y creo que uno de los primeros éxitos de esta llegada masiva de personas a la vejez, porque demográficamente hablando, esto no había ocurrido antes. O sea, que tantos de los que nacieron en su día lleguen vivos a estas edades es nuevo. Entre otras cosas, están consiguiendo que nos interesemos por averiguar cosas sobre sus la pautas. vejez. Están creando una demanda de investigación, de conocimiento, de servicios de salud, que es nueva, claro. Y yo creo que gracias a ellos estamos hoy hablando de este tema aquí. ¿Y los jóvenes, o sea, la generación de jóvenes, son también revolucionarios y distintos? ¿Sí? Claro, sí, sí. ¿Dónde lo ves eso? Pues de entrada tienen bastantes más recursos familiares de los que tenían los jóvenes antes, pueden alargar su proceso de ensayo en la vida, su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué pueden alargar su proceso porque de hay aprendizaje? población adulta que se lo permite, hay padres, hay abuelos que tienen los recursos, que tienen la residencia, les pueden costear el no empezar a ser adultos tan pronto como era antes. No hace nada en España, las niñas tenían que estar siendo amas de casa cuando tenían 10 años y la edad media de los que ahora se jubilan, la edad media del inicio de su vida laboral fue de 14 años. A veces no somos conscientes de cómo ha cambiado todo el transcurso vital, no es solo la vejez. Oye, es curioso, y eso solo pasa en los homínidos. ¿Quieres que veamos un poco el tema del envejecimiento en otros organismos? A ver qué nos cuentan. El objetivo evolutivo de cualquier especie es la reproducción de sus genes. Estos mantienen jóvenes a los organismos porque los utilizan como medio para hacer copias de sí mismos y transmitir así su inmortalidad genética a la siguiente generación. Pero una vez rebasada la edad fértil, a los genes ya no les interesan los organismos y abandonan su vigilancia genética contra el deterioro y comienza la fase de envejecimiento previa a la muerte. La mayoría de los seres vivos no sobreviven mucho tiempo tras haber transmitido sus genes a la descendencia. Incluso existen organismos que no conocen la vejez, ya que en cuanto pueden reproducirse, se sacrifican a sí mismos para dar a luz a la nueva generación. La longevidad, por tanto, es un privilegio poco habitual en la naturaleza. De hecho, en el reino animal,
las especies que viven largamente después de haberse reproducido presentan un comportamiento social y una inteligencia muy desarrollada. La existencia de ancianos en estos grupos es debida a que suponen una valiosa fuente de conocimientos que favorecen la inmortalidad de sus propios genes, incorporados ahora a los cuerpos de individuos más jóvenes. En los mamíferos con longevidad prolongada se ha podido observar que el envejecimiento comienza cuando el individuo ha terminado su fase de crecimiento y ha superado la madurez sexual. Sin embargo, las plantas, algunos peces y los grandes reptiles presentan un crecimiento indeterminado, es decir, crecen durante toda la vida y logran alcanzar grandes edades. Lo que ha llevado a pensar que los mecanismos responsables del crecimiento pueden llegar a impedir el envejecimiento o viceversa. La ciencia busca ahora el antídoto contra el envejecimiento en estos mecanismos que, al parecer, nuestros cuerpos emplean para informar a los genes de que deben iniciar la última fase de su ciclo vital. El fenómeno del envejecimiento del que, bueno, Dios lo quiera, parece que nosotros nos estamos alejando, al contrario de otras especies, ¿no? Y esto tiene algo que ver con la política de reproducción, por ejemplo, con las especies que se reproducen más se mueren antes que las que se reproducen menos. Y en los homínidos, el que tiene más hijos se muere antes. No creo, ¿no? Últimamente hay bastantes estudios sobre... Lo que sí es cierto es que el sistema que mantiene a la población es un sistema más pues, complejo. Y sí hay relación entre el éxito reproductivo en términos de duración de la vida y las necesidades reproductivas en términos de nacimientos. El hecho de que hoy en día la fecundidad sea más baja en los países más desarrollados está directamente relacionado con su mayor esperanza de vida. Dices, no hace falta. Claro. Cuando las personas tenían muchos hijos, ahora se habla mucho de la baja fecundidad, pero nadie recuerda que antes, con muy altas fecundidades, el crecimiento de la población era escasísimo. Y en cambio, en un proceso de descenso continuado de la fecundidad, estamos consiguiendo crecer mucho más que antes, porque las personas duran más en este mundo. Es fantástico, ¿no? Pensar que tú estás pensando en términos así, digamos, muy concretos, de fenómenos particulares, de procesos, y luego hay estas leyes del sentido común, ¿no? De la evolución, que dicen, oiga, si muchos más de ustedes sobreviven y además sobreviven más tiempo, ¿para qué quieren tener tantos hijos, ¿no? Y baja naturalmente. O sea que, en cierto modo, las actitudes de los gobiernos para fomentar las tasas de natalidad y todo esto es un poco redundante, ¿no? Quiero decir, son las que responden al crecimiento de la población. Biológicamente, los animales que viven menos tienen que reproducirse más para que no se acabe la especie. Y los animales que viven más, olvidemos de las personas, los animales que viven más no necesitan reproducirse tanto porque la especie se asegura la supervivencia. Pues si uno vive muy poquito o tiene muchos hijos, es que se puede acabar. Luego hay una ley biológica general. Sí. Oye, una cosa, toda la historia de la vitamina E y de la vitamina C para luchar, ahora estamos hablando del anti-envejecimiento y no tanto del fenómeno del alargamiento de la esperanza de vida. Y yo tengo amigos del mundo de la ciencia que me dicen, uy, no sé, es muy difícil que esta vitamina E que tomáis penetre realmente en la célula. ¿Sirve de algo estos suplementos vitamínicos? Vamos a ver, la vitamina E sí que penetra en la célula. Eso está fuera de duda y está comprobado. Sí. Y la vitamina C también. Y cuando animales, algunos experimentos se hicieron en España hace ya 20 o 25 años, o por investigadores españoles en Estados Unidos, mejor. Cuando los animales les das suplementos de vitaminas, viven más. Viven más, ¿eh? Viven más. Tomen nota, o sea, el resto de los animales viven más. Oye, estamos
llegando al preciso momento de la cuestión, ¿no? Y la cuestión, ya saben, por lo menos nos quedan creo 2 o 3 emisiones, sigue siendo cuál ha sido el descubrimiento científico más importante de la evolución, de la historia. La cuestión. Ya se lo he dicho, además, o sea, yo voy a participar en el concurso, no voy a participar en el concurso, no puedo participar en la cuestión, pero les digo lo que yo habría contestado. Realmente, con toda seguridad, el descubrimiento, el invento más importante de la historia ha sido el conseguir un estilo de vida que nos ha permitido doblar la esperanza de vida. ¿Vosotros cuál creéis que es el descubrimiento científico más grande de toda la historia? Esto es malévolo, ¿eh? Yo no sé cuál. Yo lo que sí digo es, cuando doy seminarios o clases sobre envejecimiento, es que el siglo XX ha tenido muchas cosas malas. Pues los nazis, grandes destrucciones, pero ha tenido, la contaminación ha sido tremenda del medio ambiente, pero ha tenido una cosa muy importante, es que, para mí, que yo les estoy hablando a ustedes y ya me hubiera muerto. Es decir, si hubiera nacido con una esperanza de vida, pues ya me hubiera muerto. Por lo tanto, no sé si es el descubrimiento, lo que no creo que sea un único descubrimiento. Creo que es un grupo de hechos y de cambios sociológicos, nutricionales, médicos, que han llevado a una cosa maravillosa. ¿Qué es eso? Y aquí estamos. Oye, y eso es lo que piensa, por ejemplo, Oriol Ferrer de Sant Cugat, ahí al lado de Barcelona, que dice, es la vacuna el descubrimiento más importante, y es uno de estos conglomerados médicos que tú decías que han contribuido a este cambio sensacional. ¿Me dejas poner la nota sociológica a todo eso? Pónsela, enseguida, sí. Yo creo que más que la vacuna, el invento es que la vacuna o la buena alimentación o el que las madres puedan cuidar de sus hijos se haya extendido al común de la población. O sea, una vacuna puede ser, o cualquier otro fármaco puede ser muy bueno, pero aplicado solo a unos cuantos privilegiados no va a hacer cambiar las pautas de supervivencia poblacional. Yo creo que el gran invento ha sido la extensión de esos privilegios, de esos beneficios, hasta hacer que lleguen a la inmensa mayoría de la población. Eso sí es un cambio histórico muy radical. Oye, eso es lo que dice, por ejemplo, María Beatriz. ¿De dónde? Pues no sé de dónde ahora exactamente. Pero María Beatriz, de Jerez de la Frontera, dice, oye, el mayor descubrimiento ha sido la separación del sexo de la reproducción gracias a los anticonceptivos. Y esto también forma parte, con toda seguridad, de este complejo de medidas que nos han permitido, bueno, en lugar de vivir 30 años, hace solo 100 años, vivir 78 años, tener un promedio, una esperanza de vida de 78 años en la actualidad. Y lo que viene, vayan pensando en esto y seguro que estarán de mejor humor la semana que viene.